Antes de nada, me presento para los que no me conozcáis. Soy Sonia Escribano, soy interiorista, dirijo Vesta Proyectos desde 2008. Es un estudio de interiorismo especializado en reforma integral de vivienda y nos dedicamos básicamente a diseñar, planificar, coordinar y gestionar todo el proceso de obra, de inicio a fin. Transformamos casas en hogares y decimos esto porque para nosotros la escucha activa es muy importante. Poder conocer las necesidades del cliente para solventar esos problemas que les surgen y crear una casa a su medida, no la casa de cualquiera, porque entonces no tendría sentido, ¿no? Ese trato personalizado que es lo que realmente se necesita. Cuando Leroy Merlin contactó conmigo, tuve clara la temática de la masterclass, por lo que os lo digo. Cuando hablamos de obra, nos da miedo, nos crea, pero es pensar en obra y decir, pero ¿cómo voy a tirar tabiques? ¿Cómo voy a hacer estas cosas que a priori, ya no solamente por un tema económico, es que nos da miedo porque creemos que vamos a destrozar nuestra casa y nada más lejos de la realidad? Cuando pensamos en reforma, normalmente pensamos también en reformar una cocina, reformar un baño, es como que vamos a veces a lo básico, pero no abrimos la mente. Una casa tiene las características que tiene, pero hay que saber ver el partido y las posibilidades que nos ofrece. ¿Cómo se consigue eso? Pues lógicamente trabajando todo a nivel global. Si tú haces hoy una cocina, mañana un baño, sí, económicamente a lo mejor lo vas haciendo por fases, porque no siempre se puede hacer todo de una, pero lo suyo es que creemos el conjunto desde el inicio. Con todo esto yo os hago una pregunta. ¿Vuestra casa os hace sentir felices, os hace sentir en calma? Yo lo he resumido todo en 7 puntos que a mí me parece que os puede como hacer ver la casa de otra manera, no solamente lo básico de lo que os decía, cambiar la cocina, cambiar el baño, cambiar las puertas. Quiero ir más allá y sobre todo poderos mostrar cómo las tendencias nos están enseñando a que con estas 7 claves es verdad que estamos invirtiendo a día de hoy una inversión grande, lógicamente, pero que es a futuro. Lo vas a ganar en calidad de vida, lo primero, porque cuando tú haces una reforma lo ganas en calidad de vida porque lo haces para tu necesidad y, por supuesto, estás invirtiendo a futuro cuando tengas que vender esa vivienda o lo que vaya a ser de ella. Empiezo por el primero. Adiós pasillos. Es una de las zonas de la casa donde más metros se pierden de manera absurda. Claro, a lo mejor tenéis una casa enorme y eso pues no supone nada, ¿no? Tener pasillos, pero es que muchas veces si la casa es pequeña, tener pasillos que nos están comiendo metros, pues es un desperdicio. También es verdad que no todas las distribuciones lo permiten, no todas las casas podemos acabar con los pasillos, pero muchas veces en lo que consiste es, vamos a tirar tabiques y vamos a redistribuir todo el espacio. Pues a lo mejor tenéis un salón muy pequeño, y a lo mejor sois varias personas las que vivís en casa, y a lo mejor tenéis 2 baños, que esto lo he visto en montones de obras, baños enormes, que te pierdes y tienen unas habitaciones súper pequeñitas, unos salones súper pequeños. Pues vamos a crear la casa para poder aprovecharla. Si quitamos pasillos, por lo que os digo, son metros muertos, especialmente pues para casas pequeñas, lo que os decía, podemos a lo mejor ganar un armario, o podemos a lo mejor convertir un dormitorio infantil, que a lo mejor son 2 niñas, si es muy pequeñito, a lo mejor juntamos 2 y podemos hacer un dormitorio en condiciones. Pero tenemos que plantearnos y reflexionar, ¿qué necesitamos realmente? Hay gente que compra un piso por el número de dormitorios que tiene, independientemente de las personas que viven en casa, simplemente porque tiene 4 dormitorios, por ejemplo. Esto me ha pasado. Y son 2 personas las que viven en la casa. Y tienen claro que uno va a ser para un estudio, porque trabajan en casa, otro para el dormitorio, otro para el de los trastos, que además no lo van a condicionar en condiciones y lo van a tener ahí muerto de la risa, y el otro está inutilizado. El dormitorio de matrimonio a lo mejor es súper pequeño y no se están planteando que vamos a tirar tabiques y vamos a hacer un dormitorio en condiciones, con un vestidor y vamos a adaptar la casa. No hay por qué dejar cuartos de trastos, que todos tenemos, pero esos cuartos de trastos vamos a hacerlos bien, con cariño, con mimo. Entonces, lo que os decía, si quitamos estos pasillos, pues vamos a ganar en ampliar habitaciones, en ganar zonas de almacenaje y seguramente vamos a redescubrir una nueva casa, un nuevo hogar, pero que también somos muy de, como siempre lo hemos visto así, seguimos repitiendo lo mismo, porque la casa era así, entonces eso hace que o un profesional sobre plano te enseña las posibilidades, o tú mismo vas reflexionando y vas analizando tu casa y vas diciendo, ¿esto cómo puedo mejorarlo?
Entonces, os invito a que este primer punto le deis una vuelta. Aquí os he presentado un ejemplo de uno de los proyectos que fallo mío, por supuesto, porque no hacemos siempre la foto desde el mismo ángulo, entonces cuesta bastante verlo, pero yo os lo quiero explicar. Esto, a ver, me voy a poner aquí mejor en este momento. Esto es el hall de la casa, ¿vale? La entrada, aquí. Como si estuviéramos mirando desde aquí, ¿vale? Este es el pasillo. Yo estoy ahí, mirando tal que para acá, y aquí estoy mirando así de frente. Este es el tabique que se ha tirado, que es esto que estáis viendo aquí. Hemos acabado con el pasillo. ¿Qué hemos conseguido con esto? Sacar, primero, ampliar el salón, porque era pequeño. Hemos conseguido ampliar ese salón por un lado. Por otro lado, hemos conseguido, porque además lo permitía el espacio, desplazar el armario más para atrás. Le hemos dado una profundidad como realmente merece, porque tiene una profundidad de 35 centímetros. 35 centímetros, un armario, pues para baldas, que le pongas algunas cosas, pero perchas no entran. Perchas necesita 60 centímetros de fondo mínimo. Pues en esta casa, por ejemplo, fíjate, el armario que se ha ganado, nada que ver, bueno, es que además aquí no se ve, era un armario súper pequeñito, como os digo, tanto de ancho como de profundidad, y has conseguido ampliar salón y esto que os digo, ganar una zona de almacenaje extra. Entonces, es plantearse, que da mucho miedo, que es que tirar tabiques es como que se os pone mal cuerpo, por lo general, pero es verdad que se agradece, y esto es una casa que no es pequeña, por así decir, y bueno, pues la han maximizado los metros porque se podía y demás, pero una casa que sea pequeña, esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Es simplemente un ejemplo para que podáis ver la diferencia. Punto 2. Aquí siempre hay un grupo que ama conectar cocina y salón y gente que lo odia. Los que lo odian, es que me va a oler el salón a comida. No estamos todos los días friendo sardinas, eso para empezar, o digo yo, no lo sé, para mí cuando me dicen eso digo, pues una buena campana extractora, o sea que no nos vamos a limitar, que hay gente que no le gusta y no le gusta. La idea, cómo fue, o sea, la idea, la función de la cocina es de trabajo. Entonces la mujer, porque era así, o sea, no es sexismo ni nada, era así, estaba en la cocina, trabajando, haciendo la comida y tal. Ahora, tenemos un concepto mucho más nórdico, mucho más europeo. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues conectar espacios, facilitar también la comunicación en la casa, la vida en familia. Tú puedes estar cocinando, tu marido está allí, o tus hijos, o tu mujer está haciendo lo que sea y puedes interactuar. No estás encerrada en la cocina. Hay gente que le gusta y está acostumbrada a eso y bueno, pues genial. Pero creo que esto es tendencia. Y es una cosa atemporal, no os estoy hablando de modas, porque además yo no me gusta ceñirme a las modas, creo que las casas las tienes que pensar tal que hoy para el resto, luego a lo mejor cambias de opinión, pero pensar en que vas a invertir y vas a invertir bien de una. Entonces las cocinas conectadas a mí me parecen pues un más, algo a tener muy en cuenta. Hay muchas opciones también, la puedes conectar totalmente o parcialmente, porque hay gente, lo que os digo, pues es que del todo no me gusta. También es cierto que cuando la conectas del todo, lo suyo es que tengas a lo mejor una isla central que te permita almacenar más, porque muchas veces lo que pasa es que cuando tiramos, por ejemplo, este tabique, pues si aquí detrás ponemos un mueble, ese mueble lo estamos perdiendo, por lo tanto estamos perdiendo almacenaje. Por eso os digo que es que hay que verlo todo acorde a la necesidad de cada uno. Hay gente que tiene muchísimo almacenaje. Requiere mucho almacenaje de electrodoméstico pequeño, de cacerolas, de todo, porque cocina mucho y además a lo mejor es gente que hace la compra una vez al mes, necesita una gran despensa, pues esa cocina hay que adaptarla a la necesidad de esa familia. Que no nos tenemos que dejar llevar por, es que he visto esta cocina fulanita, quien sea, o la he visto en una revista, os puede inspirar, pero no ceñiros a ella, porque cada uno tiene unas circunstancias. Hay gente que no le gusta cocinar, y no cocinan casi nunca, pues no te gastes, o sea, no hagas la mega cocina del siglo, si van a estar los cajones vacíos, a lo mejor estás gastando ahí un dinero absurdo en esa reforma integral de conjunto. Hay muchas opciones, que lo puedes poner parcial, lo puedes poner, en este caso, ahí tienes la opción de una vidriera, que también están súper de moda, también creo que las vidrieras son atemporales totalmente, han llegado para quedarse. No es algo que marque mucho el estilo de una casa, es más, es que creo que encaja y se integra con cualquier estilo, si me apuras. Esto es estilo como industrial y luego la casa no es de estilo industrial, pero le da otro punto, le da otro aire.
¿Que no quieres poner puerta? Pues puedes poner una embocadura. ¿Que quieres abrirlo entero? O sea, opciones infinitas, pero sobre todo es el concepto de espacio abierto, cada vez más en auge, te permite, lo que os digo, más libertad, más iluminación, porque normalmente las cocinas, casi todas tienen un tendedero que quita mogollón de luz, porque no llega la luz directamente a la zona donde a ti te gustaría a lo mejor tener luz natural. Y si ese salón está enfrentado a la cocina, te está proyectando una luz natural que es súper, súper agradable a la hora, pues, de estar en tu casa. Ahora a lo mejor algunos me estáis pensando, ya, pero es que mi casa no tiene la cocina cerca del salón. ¿Qué puede ser? Pues a lo mejor, si haces una reforma integral, a lo mejor sí que puedes plantearte esa cocina, mover la otra zona de la casa con tal de unificar esas estancias, si se tiene la necesidad. ¿Vale? Que también depende. Yo creo que en casas a lo mejor donde se recibe a mucha gente, tienen muchos invitados, es muy agradable, porque ¿dónde acabas siempre? En la cocina. Es el punto de reunión. Entonces, pues tú puedes estar aquí cocinando y ha llegado un grupo de amigos, estáis preparando la cena y estás interactuando, no estás ahí como sola, ahí desplazada. A mí es que me da esa impresión, ¿no? Las cocinas cerradas, que es una cuestión personal, pero este punto 2 es, vamos, como para que por lo menos se pueda valorar. Aquí os pongo algunos ejemplos de diferentes opciones de, pues eso, abierta totalmente, con vidrieras de diferentes tipos. Esta casa, por ejemplo, no se conectó nada más que visualmente. Esa es un tabique con la vidriera. Ellos no querían conectarla de manera de espacio, físicamente, sino con visual. Pues también es otra opción, pero ganaron muchísimo, primero en amplitud, en luminosidad, y cambia el concepto de casa, de hogar. Cocinas para ser vividas, lo que hablábamos antes. La cocina es la reina de la casa. ¿Dónde te reúnes? En la cocina. Te acabas tomando ahí un vino, una cerveza, con quien llega, lo que sea. Ahí creo que sí que hay que invertir dinero, en la cocina. Igual que a lo mejor en otra cosa siempre le diría a un cliente, no te gastes una barbaridad en un material. Hombre, si te gusta, tienes el capricho y tienes el dinero, haz lo que te dé la gana. Pero si contamos con un presupuesto cerrado, pues vamos a intentar estirarlo todo lo posible, y sí que te diría, pues en un material vamos a buscar algo que sea bonito, estético, práctico y funcional y que esté bien de precio, pero en la cocina, pon unos muebles bonitos. También te digo, invertir mucho no significa gastar mucho, ¿vale? Podemos invertir en diseño. Una cocina, tenemos la idea de que una cocina tiene que ser carísima o puede ser carísima. Claro que puede serlo, te puedes gastar pues desde 5.000 euros, que es como súper básico, con la obra, a 40. Si metes unos muebles y unos cajones, unas gavetas, o sea, es como todo, ¿no? Y en cuanto a materiales. Entonces yo aquí, este punto número 3, sí que es una de las piezas claves de la casa, es el centro de reunión, es donde te juntas. La decoración va a contar mucho, porque cuando tú esta casa que tú estás diseñando, tú no la estás diseñando para venderla, o sí, depende, pero la estética cuenta, y ya no solamente lo puedes hacer por lo que vayas a vender, sino lo que tú vas a disfrutar. Es que es capricho para ti, estás invirtiendo en ti, en tu calidad de vida, en tu bienestar. Y luego lo que os decía, hay que tener muy en cuenta que sea práctica para cada uno. Si tú cocinas mucho y necesitas mucho almacenaje, pues no es lo mismo que a lo mejor otra persona que no lo necesita. Hay que diseñarlo acorde a eso. Lo que no puede ser es hacer una reforma, como pasa a veces, hacer una cocina nueva y tener todos los trastos por el medio, porque no te has planteado previamente qué necesitabas y al final has tirado el dinero. Por eso hago mucho hincapié en siéntate, reflexiona, no tomes decisiones a la ligera y analiza tus necesidades, que son tuyas, las de tu casa y de las personas con las que convives. Aquí os hago una propuesta con productos de la marca para que un poco, pues bueno, pues os hagáis un poco la idea de los muebles que puedes encontrar, de cómo los podemos combinar, porque a mí a priori esta cocina vista así me parece fría, para que me entendáis. Lo he hablado con ellos antes, lo del tema de los estilismos y estas cosas, igual que todo esto es confort y es calidez. A mí esta cocina me parece fría así a priori, pero si le meto un azulejo con cierta textura, con una cierta rugosidad,
le estamos dando un volumen también a la pared. Si a este elemento tan blanco con una encimera clara encima le metes elementos de madera, elementos naturales, pues un reloj en este caso, ¿no? Como una estética un poco industrial, de acero, un poco así oxidado, estás creando otro ambiente, que también tenemos que abrir la mente para eso. A lo mejor vemos esto y nos parece bien en cuanto al diseño, porque es blanco, es algo que, bueno, a priori puede encajar con cualquiera, es un blanco liso sin más. Pero de esta manera yo creo que se personaliza más, y estas son las cosas a las que yo os invito que os planteéis y que reflexionéis, a no conformaros con lo que vemos en una web o en un catálogo, hacerlo vuestro, hacerlo acogedor, hacerlo cálido, porque la cocina, igual que ocurre con los baños, pues son zonas húmedas en las que hay que poner detalles pues como la madera, los elementos naturales que le aporten esa calidez, igual que hacemos con el resto de la casa. En el salón ponemos una planta, o ponemos un plate, o ponemos unos cojines, pues la cocina es lo mismo. Salón y bienestar. A mí es que me parecen dos palabras que es que tienen que ir unidas, o sea, no las veo que puedan ir por separado, porque es que el salón es el centro de reunión de todas las casas. Igual que os decía antes, pues a lo mejor un dormitorio no necesitáis que sea súper grande, porque realmente, bueno, pues para dormir hay gente que también tiene zona de trabajo, que no es lo suyo, porque al final la zona de trabajo tiene que ser independiente o en una zona abierta, pero no una zona que la dedicas al descanso. Entonces, el salón, pues cuanto más grande yo os digo que mejor. Si tenéis posibilidad de hacerlo más grande, muchísimo mejor. Por lo mismo que ocurre con la cocina, aunque no es lo mismo, pero en el salón es con quien te reúnes, es donde recibes amigos, a familiares, donde con tu familia creas recuerdos. Está hecho, diseñado para disfrutar. Ahí sí que os diría, dedicarle tiempo, a ver lo que necesitáis, a ver qué textiles vais a utilizar, a ver qué suelo vais a poner. Todos esos detalles, pero el salón, no tengáis miedo, porque mucha gente dice, es que somos dos, pero ¿para qué quiero yo más aquí? Pues ahí sí que te digo, bueno, es que nunca viene gente a casa, hay gente que no quiere tener mesa de comedor, ¿y dónde comes? Cuando van invitados. Pues estas cosas hay que planteárselas, que a veces tienes muy poco espacio, pero es que a lo mejor sí que puedes sacarlo de otra zona más inutilizada. A lo mejor de este piso que os decía de tener 4 dormitorios, uno está inutilizado, pues a lo mejor se le puede dar al salón. A lo mejor podemos reconvertir y rediseñar ese espacio. Pero el salón yo creo que merece la pena en que sea amplio dentro de lo que se pueda, por supuesto. Si es una casa que no es muy grande, pues intentar maximizarlo. Y lo de la zona de estar y comedor, por lo que os digo, me parece importante el poder tener una zona de donde comer con la gente y una zona de estar. Aquí os comparto, bueno, pues lo mismo, algunas inspiraciones que son importantes, cuidar los detalles. Os hablo de reforma, pero por supuesto ya, lógicamente, de estilismo, de conjunto, de crear hogar, en definitiva. Y aquí lo mismo. Os propongo una propuesta con productos de la marca que realmente es muy básico, pero a lo mejor pues a la gente le cuesta ver el conjunto global, que es lo que os decía antes. A lo mejor veo estos cuadros y me parecen muy bonitos, a lo mejor los pongo en casa, pero con una estética totalmente diferente a esto, y aquello no encaja, ni tiene sentido, me gasto el dinero en los cuadros, que no es que sean caros, pero digo, vaya pegote que he puesto aquí, ¿para qué me sirve esto? Pues es lo que os digo, que creemos todo en conjunto, que vamos a tonos nude, a tonos neutros, a tonos suaves, pues vamos a meterle un toque natural. Yo siempre os invito a que metáis el toque natural o en tonos vegetales, o sea, o en tonos en estampados vegetales, o en una planta, o en un material natural, por ejemplo, como la lámpara, que es de fibra. Eso siempre va a aportar calidez y le va a dar otro aire. Fijaros la combinación, por ejemplo, de estos tonos con este puff que yo os recomiendo y los cojines. Es como todo muy, muy sereno, transmite calma, que es lo que os decía. Al final la casa te tiene que dar paz. Tú llegas a casa de trabajar todo el día y lo que quieres es relajarte y estar a gusto. Pues el tema de la elección de las tonalidades, los materiales y demás influye muchísimo. Armarios de almacenaje. Yo creo que este siempre suele ser el gran problema, falta de espacio para almacenar. Es que no tengo suficiente espacio, entonces van metiendo armarios de pegote para ir guardando más cosas, más cachivaches. Cuando haces una obra, yo creo que esto siempre hay que tenerlo en cuenta.
Vamos a muchas casas donde los armarios no llegan hasta el techo, porque cuando se construyeron esas viviendas, pues era el tamaño estándar que tenían en la carpintería y se pone así. Entonces, no sé vosotros si habéis hecho obra, cómo tenéis en vuestra casa, pero si no, observarlo. Mucho es, llegan hasta aquí y luego esto pues han puesto un panel de madera y chimpún. Pues están perdiendo metros. Y os digo esto porque es verdad que cuando vamos a la primera visita y el cliente escribe la carta a los Reyes Magos, como yo digo, que es cuando te cuentan todo lo que quieren, luego ya vamos bajando, pero primero la carta a los Reyes Magos, no se han dado cuenta a veces de eso. Como lo llevan viendo toda la vida, el hueco ese ahí, entonces vamos a aprovechar esto a suelo y a techo. Entonces, si alguna vez cambiáis armarios, tener ese detalle en cuenta, que estás ganando a lo mejor hasta 40 centímetros, que tienes un maletero majísimo para maletas, cajas o lo que te dé la gana o lo que tú quieras, pero es un espacio que está en la vivienda y no cuentas con él. Lo mismo que hablábamos en la cocina, en cuanto a la capacidad de almacenaje, hay que pararse y analizar qué voy a guardar. No es lo mismo una persona que va todos los días en traje a trabajar que alguien que no tiene necesidad de eso. Hay que rediseñar los armarios. Yo me siento con los clientes normalmente. Hay mucha discusión siempre, entre ellos y ella, porque yo no sé qué es lo que pasa. Él siempre le dice a ella que tiene muchos bolsos, que tiene muchos zapatos, que tiene mucho no sé qué. Ella a él, es que tú tienes muchas deportivas, mucho tal. Vale, cada uno tiene lo que tiene, pero vamos a buscar ese espacio, si ahora es el momento. Entonces, lo que os digo es, tú vas a la tienda y ves normalmente pues el modelo básico, suele ser percha, cajonera, baldas y poco más. Y está bien, a lo mejor te vale, pero tú tienes que pensar en, necesito muchos cajones, a mí me gusta guardar los jerseys en cajones o prefiero baldas, las camisetas lo mismo, los bolsos, ¿cuántos tengo? Porque si no tengo muchos tampoco necesito mucho espacio, pero hay que planteárselo. De nada sirve comprar armarios estándar, no os digo de no comprar módulos estándar, os digo diseños estándar, porque el diseño estándar es el que es. Luego resulta que tenías mucho de una cosa, poco de otra y ahora voy a comprar una cómoda, porque es que no me entra todo en el armario que me he gastado un dineral. Entonces es lo que os digo, antes de tomar decisiones como precipitadas, pues que reflexionéis eso, os llevará algún disgustillo y también algún rato ahí de vosotros mismos decir, jo, pero ¿qué necesito realmente? Pero luego merece la pena, porque estás gastando el dinero con coherencia, con sentido común. Y lo que hablábamos también al principio, lo del orden, el orden da paz mental. A mí que no me diga, a mí cuando me dice la gente, no, a mí me da igual, bueno, pues a lo mejor te puede dar igual, pero tú tienes que pensar también en eso, si tú tienes, aunque a lo mejor por dentro no esté perfectamente ordenado, yo ahí ya no me voy a meter, pero por lo menos que todos los trastos estén quitados. Para eso estamos haciendo armarios nuevos, para eso, para poder ganar en paz mental, en decir, por dentro está todo hecho un desastre a lo mejor, que también no es lo suyo, pero por lo menos no tener trastos, y ya que te gastas el dinero, pues pensarlo por lo menos, vamos, planteároslo así. Aquí os hago algunas, vamos, os muestro algunos ejemplos de armarios que hemos puesto y demás. Lo mismo, os hablaba de interiores. Luego, por supuesto, el exterior ya es como la nota distintiva, el extra, la decoración. Siempre hay que tener en cuenta que si tú pones pantografiado en unas puertas de armario, lo suyo es que la carpintería de lo que son las puertas pues vaya acorde, o buscar algo que choque, con el contraste sea grande, pero no, por ejemplo, hay mucha gente que a lo mejor dice, pues es que las puse así en la primera obra y luego he puesto las puertas abatibles lisas. Pues parece que has hecho parches, parece que vas a pegotes. Si la carpintería que es pantografiada, lo suyo es que vaya siguiendo una línea en toda la vivienda. No, la casa tiene que tener un hilo conductor de estilo o alguna tonalidad o lo que sea. Entonces tenemos que pensarlo todo, como os decía en un principio, como conjunto global. Esto ya es diseño, esto ya es lo que os guste, pero que lo tengáis en cuenta, porque a lo mejor hacéis en un momento los armarios y en otro momento hacéis las puertas porque el precio no llega, por lo que sea, pues lo que os guste a día de hoy es lo que os tiene que gustar para cuando pongáis esas puertas nuevas, que eso ya sí es lo que también le cambia el aspecto a la casa, lógicamente. Tarima y porcelánico. Esto ocurre como lo de la cocina abierta y la cocina cerrada. Siempre. Gente que le encanta la tarima flotante y gente que pues no le da garantías, no le da seguridad.
Yo por mi experiencia, a ver, ambos materiales te ofrecen calidades, prestaciones y a nivel técnico pues muy interesantes. Tener en cuenta cuando llegue el momento de elegir, si llega el momento de hacer una reforma, pues que la tarima, pues suelo radiante, o sea, no puedes poner, que no puedes poner calefacción por debajo del suelo, que eso es algo que la gente normalmente a veces desconoce y dice, no, es que yo quiero tarima, tengo la tarima vista, pero es que yo quiero llevar la calefacción por el suelo, es que es inviable, no se puede. Y tenerlo en cuenta porque a lo mejor hay gente que os dice que sí que se puede y luego vienen los problemas. Os habéis gastado un dineral en suelo, en instalaciones y en todo, y aquello da problemas y hemos tirado el dinero. El porcelánico pues sí que nos permite llevar, poner suelo radiante, tener la calefacción por el suelo, es muy agradable. Entonces, el contrapunto que yo aquí veo es, la tarima te aporta calidez por sí misma, porque los acabados que presentan, las tonalidades, la veta que tiene, o sea, es que son acabados muy naturales. Estéticamente son atractivos, te aportan calidez, pero es que aparte son muy agradables, muy confortables cuando tú los pisas descalzo. Esa sensación de levantarte a medianoche, no encuentras las zapatillas y andas por la tarima, es mucho más agradable que en el porcelánico, porque el porcelánico es que es porcelánico, es que es frío además. Entonces, si pones porcelánico con la calefacción por debajo, pues ok, pero si no, tenerlo siempre en cuenta, el porcelánico va a ser frío y la tarima pues es como un material un poco más acogedor. Ninguna de los dos requiere realmente mantenimiento, menos todavía si me apuras el porcelánico, por así decir, pero si eligieseis tarima, pues que tengáis muy en cuenta que la dureza, lo suyo es que sea mínimo, una C4, AC5. Hay una horquilla de precios enorme. Las calidades, hay muchísima variedad, de hecho ahora vamos a ver algunos en Leroy que merecen mucho la pena porque es que parece madera de verdad. Yo doy por hecho directamente, cuando hablo de porcelánico, doy por hecho acabados madera, pero porque yo creo que para un interior de una casa es como lo más recomendable. A lo mejor en zonas de Levante y demás, en zonas que son pues como más cálidas, tengo allí amigos además, ellos por ejemplo pues siempre ponen porcelánico, pero más de baldosa, no tanto de madera. Y a mí personalmente me parece que se pierde un poco esa calidez, esa continuidad de la casa. Igual que, por ejemplo, podemos encontrar tarimas y porcelánicos, bueno, porcelánico por supuesto, sí, y tarimas que las podemos llevar a los baños y a las cocinas. Hay gente que le encanta poner todo el suelo continuo. Lógicamente ganas mucha continuidad, queda todo mucho más en armonía, y luego hay gente que le gusta pues que la cocina y los baños pues lleven un azulejo totalmente diferente, que contraste, pues que tengas otro estilo, algo totalmente diferente. Pero bueno, sobre todo que os quedéis de esto, que supongo que a lo mejor lo sabéis, pero para que lo tengáis en cuenta, lo del confort que os da la tarima, que no se puede poner la calefacción por debajo y el suelo radiante pues sí que os lo va a permitir, pero que siempre va a ser más frío. Aquí os pongo los ejemplos estos que os decía, que a mí de verdad que me parecen muy como para tener en cuenta por lo que os digo, por el nudo que tiene, la veta. Estos dos son laminados. ¿Sabéis qué pasa? Es lo que os digo, que no se aprecia tan bien como cuando lo ves in situ. El tema materiales no es lo mismo cuando tú lo tocas, lo palpas. Estas tarimas que yo os digo, aquí veis que tienen nudos, que tienen veta, pero es que si me apuras, muchas de ellas es que incluso tienen textura. Es lo que os digo que es tan agradable cuando pisas. El porcelánico también lo podemos encontrar con nudos, con vetas, con esa textura, pero no es tan profunda. Estos dos que veis aquí, perdón, estos dos son porcelánico. Tú fíjate, esto parece una madera natural. O sea, por eso os digo, es que si tú quieres tener esa sensación de madera en casa, sin tener un parquet, que tanto trabajo da, porque da trabajo. Muy bonito. Es maravilloso, lo tienes, pues ya lo sabes, entonces que cada X tiempo te toca lavarle un poquito a la cara. Entonces, bueno, pues para que veáis que realmente no se aquí además es una imagen, pero bueno, para que sepáis que además aquí en la marca de Leroy Merlin hay opciones súper interesantes, ¿veis? Lo que os decía, para baños y cocinas, pues lógicamente esta cocina, según la estamos viendo, pues no va a ser igual de confortable y de agradable que si aquí tuviéramos a lo mejor una baldosa en otro tono o de otra manera. La madera siempre te va a aportar pues ese plus de hogar, de confort. Renovar el baño. El baño es esa estancia, lo que os decía, esa zona de aguas como la gran abandonada. Al baño no se le presta atención, el baño es como lo que menos nos importa.
Nos hemos gastado todo el dinero en toda la casa, en la cocina, en todo, y vamos a dejar un baño viejo. Es que esto suele pasar, o sea, suele pensar la gente, pues ¿para qué? Pues lo primero de todo, porque en el baño es ese lugar donde tú normalmente te vas a relajar. Te vas a duchar, bueno, depende del tiempo que tenga cada uno, pero es como ese tiempo de que tú te vas a dedicar a ti. Y es una zona que realmente tiene que transmitirte esa calma, esa paz. ¿Cómo lo podemos lograr? Lógicamente, pues a lo mejor no como tenemos la idea de los baños de antes, sino darle un nuevo aire, pensar en la cantidad de materiales que podemos encontrar ahora, la cantidad de opciones con la que podemos decorar. Es que por ejemplo, este baño es maravilloso y estamos combinando un azulejo metro en un tono azul que ya hace también que sea un poco especial, un papel pintado que al final evoca al mar, que es una zona de aguas, que la estamos llevando al baño, y aquí estamos pintando, no estamos gastando más en azulejo, que también es que hay que ver un poco de qué manera gasto el dinero bien, que antiguamente se alicataba de suelo a techo y era lo que había, era a lo que estábamos acostumbrados. Hoy en día pues podemos llevar a lo mejor un azulejo a media altura y la parte de arriba pintarla, o a lo mejor, pues como estamos viendo aquí, pintar la parte de abajo, poner un papel. Infinitas combinaciones encontramos, pero hay que planteárselas también, igual que pasaba en la cocina, que hay que mimarla un poquito, pues lo mismo pasa con los baños, que es una zona de aguas que no solamente es el baño donde yo me ducho, me doy mi crema, me relajo un rato, lo que te dé la gana, pero hay que cuidarlo. Y por supuesto, lo más importante, renovar instalaciones. Si la vivienda tiene más de 20 años, la instalación va a estar de cobre. Lo suyo es que las instalaciones se hagan de PVC, puesto que vas a hacer una reforma. Esto sí, si alguna vez hacéis reforma del baño, la fontanería, la instalación, cambiarla siempre, si está de cobre, porque a lo mejor nunca os ha dado problemas, pero es que a lo mejor hacéis la mega obra del baño, no habéis cambiado la instalación y al año tenéis una fuga. Os toca tirarle, es que nos ha pasado en casas que les han hecho obras, luego hemos entrado nosotros porque pues eso, han tenido una fuga, se les ha levantado todo, ha habido que picar el baño entero y ha sido tirar el dinero. Entonces esas cosas son las que hay que tener en cuenta. Si a ti no te dice un profesional, ¿la instalación de fontanería es de cobre o de PVC? A lo mejor es que ni te lo planteas, la importancia que tiene el cambiar esa instalación. Entonces por eso os lo digo, como estamos hablando de gastar bien, invertir a futuro yo me refiero ya no solamente a lo que os decía, de si vendes un día la casa, no, invertir a futuro de gasto hoy y me despreocupo. Entonces la instalación de fontanería es súper importante, siempre de PVC. Igual, os pueden decir a lo mejor, es que os dejamos la saliente, por si algún día la cambias. La saliente no, hay que cambiar toda la instalación. Por lo que os estoy contando, es que esto puede pasar. Y la bañera o ducha, pues siempre que se pueda amplia, ¿no? Que también estamos acostumbrados a baños, lo mismo. A lo mejor tenemos un baño súper pequeño y tenemos un dormitorio que le tenemos de trastos o con un sofá cuando vienen invitados. O sea, a lo mejor está pared con ese baño, pues a lo mejor hay que reestructurar y este baño ampliarlo un poco, que tú ganes en comodidad y esa zona de invitados reducirla y ponerlo justo y plantearos si realmente merece la pena tener el cuarto de invitados, que luego hace recibir a familiares que nos apetece y que esto también da muchas broncas ahí siempre con los clientes de, es que vienen mis padres, no, pero no hace falta que tengamos, le dice él, no hace falta que tengamos sofá, no hace falta que se vayan a un hotel. Aquí os pongo algunos ejemplos. Fijaros qué maravilla de mueble, es que era una mesa tocinera, o sea, es que se ha restaurado para hacerlo de baño. Lo mismo ocurría con el anterior. Por eso, o sea, tú fíjate, que a lo mejor a priori pues no se te ocurre, ¿no?, poner esta pieza en un baño. También es verdad que pues esta pieza era especial, pero que no nos limitemos, que lo pongamos bonito, que lo cuidemos, que lo mimemos también el baño, porque unos cuadros pues también te convierten, unas plantas, este azulejo de mosaico hidráulico que era recuperado, una maravilla. Y aquí pues lo mismo que hemos hecho con la cocina. Este mueble, que además lo he instalado en varias viviendas, que ya os lo digo que calidad-precio es fabuloso, el acabado es muy bonito, tiene además como veta, tiene nudos y da un aspecto madera muy agradable.
Pues está fabuloso así combinado con esa pintura, pero bueno, a mí que me gusta ponerle un plus, pues yo sí que le hubiese combinado con este azulejo metro a media altura. Este azulejo metro me lo hubiese llevado a la zona de ducha, porque la zona de ducha siempre alicatada, ahí no pongamos papel ni pinturas que os digan que se pueden mojar, porque locura, siempre alicatada la zona de ducha, y me hubiese llevado este papel para la zona de media altura a techo, y le das otro aire diferente. Igual que os hago esta combinación, pues podríamos hacer muchas, como la maravilla que hemos visto a la entrada, ¿no? Ese papel floral transforma totalmente. Y luego, bueno, pues detalles que pueden encajar, ¿no? Me iría a los tonos grises, en cestas, en toallas, bueno, pues crear ambiente en definitiva con productos del Leroy, que cada vez tenemos muchas más opciones. Y después de ver estos 7 puntos, que para mí son los que os digo que a lo mejor son los que menos tenemos en cuenta o los que menos se nos ocurre, por supuesto, tener en cuenta siempre renovar las instalaciones de toda la casa, fontanería, electricidad, imprescindible, el cuadro de la luz. ¿Cuántas veces queremos hacer obra de la cocina y queremos poner electrodomésticos que son potentes, por ejemplo la campana extractora que queremos poner para poner la cocina y el salón unidos, y lógicamente aquello tiene una potencia tremenda, que se te van a saltar los plomos en menos de nada? Hay que hacer un nuevo cuadro de luz, las casas envejecen, la potencia que se requería antes no es la de ahora, las instalaciones hay que renovarlas. ¿Pintar o cambiar puertas? Pues por supuesto, ¿no? Qué duda cabe, siempre que se pueda quitar gota, alisar y cambiar las puertas en vez de pintarlas si no llega el presú, pues mejor. ¿No se puede? ¿Las pintamos o las dejamos como están? ¿Se puede? Pues hay que... ¿Pintadas quedan bien? O sea, que es un pues depende, de lacado, depende de cómo esté la puerta, del barniz que tenga, de las manos que tenga, es que depende. Hay algunas que quedan maravillosas, ¿eh? Quedan muy si bien. es una puerta nueva en color roble que ya no te gusta y la quieres pasar a blanco, depende, ¿coge bien la laca? Depende de cómo sea. Si está hecha pistola, olvídate. ¿Me entiendes? Porque quitar eso, hay que poner una balanza. A veces merece la pena dejarlo como está, aunque a ti te esté ahí doliendo la vista, y cuando puedas hacerlo bien, porque al final te vas a estropear a lo mejor la puerta, va a quedar mal y no merece la pena. Retirar, esto es súper importante, si cambiamos suelos o cambiamos paredes, no lo colocamos encima de lo que tenemos. En muchos sitios lo hacen. Yo no os lo recomiendo. Si tú ahora mismo en la cocina no picas el suelo que tienes, es que eso después de los asentamientos de las casas, cuando van pasando los años, hay desniveles. O sea, el suelo no va a estar nivelado al 100%, y si tú pones un suelo encima, va a seguir estando desnivelado, por lo tanto, no va a coger, no va a coger nivel. Si pones una tarima flotante, por ejemplo, encima de ese azulejo que tienes, olvídate. No os he dicho una cosa muy importante con la tarima flotante. Siempre tenéis que tener en cuenta que debe llevar subsuelo acústico. Esa es la gran diferencia entre que cuando cae algo rebote aquello muchísimo y que sea antiestático. He ido a casas donde han puesto tarima y hemos tenido que quitarla porque daba chispazos. Al no tener antiestático, iban los nietos de la señora de la casa, iban a abrir las puertas y al coger los tiradores les daban unos estos que no veas, electricidad, que les daba. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo que os decía, hay que picarlo. Está claro que incrementa el presupuesto. Picar los suelos, picar las paredes y dejar dados de yeso para cualquier material que vayamos a poner. Pero merece la pena. Por lo mismo, ¿cuántas veces vemos cocinas que los azulejos no están bien cogidos? ¿Qué vas a hacer? ¿Poner otro azulejo encima de eso que ya no está bien cogido? Son chapuzas. Eso es la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo regular. Y por supuesto, pues cuidar la iluminación, porque es una parte imprescindible del proyecto de decoración. Una casa bien iluminada pues te permite también estar más cómodo, y la luz, yo siempre os diría que la pusieseis cálida, hasta en baños y cocinas. Hay gente que dice, pero es que no se ve en la cocina con luz cálida. Claro que se ve. ¿Qué necesitas? ¿Estás operando? O sea, vale, pero sí que es verdad que el ambiente que se genera pues es distinto, y yo creo que le da también como otro plus, otro de confort cuando estás en la cocina, un domingo por la tarde, haces un bizcocho, yo qué sé, en invierno, esa luz, a mí me parece más agradable. Y lo que os digo de la iluminación, plantearos realmente, en cualquier zona de la casa, dónde van a ir las mesitas, dónde va a ir la lámpara, porque muchas veces decimos, es que hemos tenido así siempre, las mesitas han ido aquí, pues a lo mejor tú quieres dar un giro total al dormitorio.
Pues tenemos que planteárnoslo antes, porque ¿qué pasa? Que mantenemos la electricidad y al final tenemos que estar con los cables por el medio después de haber hecho el mega obrón. Pues en el obrón es cuando hay que decidir dónde van a ir las lámparas, qué tipo de iluminación queremos, cuántos puntos necesitamos, para que luego no tengamos que estar haciendo apaños de enchufes por el medio y demás, y gastar bien el dinero, como os digo, todo el rato. Y eso es lo que os digo, si ya sabéis por dónde empezar para vuestra nueva reforma, si la tenéis en mente, o simplemente aclarar conocimientos.